y cuáles se perdieron completamente en el paso de los años. Mientras tanto, la historia continúa avanzando de una forma que podríamos describir como optimista, porque la película confía muchísimo en que el espectador seguirá el juego. No importa cuántas veces cambie de dirección, no importa cuántas reglas rompa, no importa cuántas veces abandone una idea para perseguir otra, siempre asume que tú vas a continuar acompañándola. Y en cierto modo, admiro esa confianza. Es una confianza casi temeraria, como alguien que se lanza a una piscina sin comprobar si hay agua. A veces funciona, a veces no, pero desde luego no se puede decir que le falte valentía. Otro aspecto interesante es la forma en que utiliza a sus personajes secundarios. Normalmente, en una comedia, los secundarios ayudan a enriquecer el mundo de la historia. Aquí cumplen una función diferente. Son herramientas para generar más caos. Cada nuevo personaje parece existir exclusivamente para introducir una nueva serie de bromas. No importa demasiado quién es, no importa demasiado de dónde viene. Lo importante es qué tipo de situación absurda puede provocar. Y eso crea una dinámica bastante peculiar, porque los personajes entran y salen de la película con una facilidad impresionante. A veces parece que nadie permanece el tiempo suficiente para convertirse en una presencia realmente importante. Todo está subordinado al siguiente gag, a la siguiente referencia, al siguiente momento ridículo. Y hablando de momentos ridículos, quiero mencionar algo que me hizo gracia durante todo el visionado: la absoluta falta de vergüenza de la película. Porque hay producciones que parecen conscientes de sus limitaciones, intentan disimularlas, intentan compensarlas, intentan ocultarlas detrás de otros elementos. Scary Movie 5 no hace eso, jamás. La película mira directamente al espectador y dice: sí, vamos a hacer este chiste. Sí, sabemos que es absurdo. Sí, vamos a hacerlo de todos modos. Y aunque eso no convierte automáticamente el humor en algo efectivo, sí le da una personalidad particular. Hay una sinceridad extraña en su falta de autocontrol, como si la película estuviera completamente convencida de que cualquier idea, por loca que parezca, merece una oportunidad. Y claro, cuando aplicas esa filosofía durante toda una película, los resultados son impredecibles. Algunas veces consigues una carcajada genuina, otras veces consigues silencio absoluto, y otras veces provocas una reacción que se encuentra en algún punto intermedio entre la risa y la incredulidad. Personalmente, muchas de mis reacciones entraron en esa tercera categoría. No estaba riéndome exactamente, pero tampoco podía apartar la vista. Era más bien una mezcla de sorpresa y curiosidad, como observar un experimento que claramente se está saliendo de control. Sabes que probablemente no terminará bien, pero quieres ver cómo acaba. También quiero hablar un poco sobre algo que rara vez se menciona cuando se analiza esta película: el problema de las expectativas. Porque creo que gran parte de las críticas que recibió tienen relación con eso. No era simplemente otra comedia, era una nueva entrega de una franquicia muy conocida, y eso cambia completamente la conversación. Cuando una saga lleva varios años acompañando al público, inevitablemente genera expectativas. La gente recuerda las películas anteriores, las compara, las utiliza como punto de referencia, y eso puede convertirse en una carga enorme, especialmente cuando las entregas originales ocupan un lugar especial en la memoria de muchos espectadores. En ese sentido, Scary Movie 5 tenía una tarea complicada desde el principio. No solo debía funcionar como película, también debía convencer a quienes crecieron con la franquicia. Y honestamente, esa es una batalla difícil, porque la nostalgia suele ser un rival muy poderoso, a veces incluso imposible de derrotar. Mientras seguía viendo la película, pensaba precisamente en eso, en cómo ciertas franquicias llegan a un punto donde ya no compiten únicamente con otras películas. Empiezan a competir contra los recuerdos del público. Y competir contra los recuerdos suele ser una batalla perdida, porque los recuerdos siempre eliminan los defectos, siempre destacan los mejores momentos, siempre embellecen la experiencia original.
Por eso, tantas secuelas tardías tienen problemas para conectar con la audiencia. No importa lo que hagan, siempre serán comparadas con una versión idealizada del pasado. Y en el caso de Scary Movie 5, esa comparación es constante. Cada nueva escena parece provocar una pregunta silenciosa en la mente del espectador. ¿Esto es tan divertido como antes? Y la respuesta, dependiendo de quien la vea, probablemente será diferente. Lo que sí puedo decir es que la película nunca deja de intentarlo. Incluso cuando una broma fracasa, incluso cuando una referencia se siente forzada, incluso cuando una escena parece completamente fuera de lugar, la película sigue avanzando, sigue acumulando ideas, sigue lanzando ocurrencias, sigue buscando desesperadamente la próxima carcajada. Y aunque el porcentaje de aciertos sea discutible, esa insistencia termina convirtiéndose en una característica propia. Porque si algo define esta entrega, más que cualquier referencia o cualquier personaje, es su obsesión por mantener el movimiento. No importa hacia dónde, no importa por qué, lo importante es seguir avanzando. A estas alturas de la película, ya hay algo que resulta imposible ignorar. Scary Movie 5 vive en un estado permanente de hiperactividad. Es como si hubiera tomado 10 tazas de café antes de comenzar y jamás hubiera vuelto a bajar el ritmo. Y lo curioso es que esa energía termina convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas, y al mismo tiempo, en uno de sus mayores problemas. Porque sí, la película rara vez se queda quieta, pero también es verdad que rara vez permite que una idea respire. Cada vez que parece encontrar algo que podría desarrollar un poco más, inmediatamente salta hacia otra cosa. Es como estar hablando con una persona que cambia de tema cada 30 segundos. Al principio puede resultar entretenido. Después de un rato, empiezas a sentir cierto agotamiento. Mientras seguía viendo la historia, hubo un momento en el que me pregunté algo bastante simple. ¿Qué es exactamente lo que intenta parodiar esta película? Y sé que la respuesta obvia sería películas de terror. Pero honestamente creo que eso se queda corto. Porque la película parece parodiar cualquier cosa que estuviera mínimamente presente en la cultura popular de aquel momento. No importa si encaja con el tono, no importa si tiene relación con la historia, no importa si aparece durante 2 segundos y desaparece para siempre. Si era reconocible para el público, tenía posibilidades de terminar aquí. Y eso genera una sensación bastante peculiar. Por momentos parece una película. Por momentos parece una colección de sketches. Por momentos parece una ceremonia de premios donde alguien decidió mezclar todos los géneros posibles en una sola noche. Y aunque eso puede sonar negativo, también es parte de lo que hace que analizarla resulte tan interesante. Porque no estamos hablando de una película que fracasa por falta de ambición. De hecho, si algo tiene Scary Movie 5, es exceso de ambición. Quiere abarcar demasiado, quiere referenciar demasiado, quiere hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, y cuando intenta sostener 20 pelotas en el aire simultáneamente, tarde o temprano, algunas terminan cayéndose. Una de las cosas que más me llamaron la atención durante esta parte de la película fue la manera en que maneja las escenas supuestamente importantes. Normalmente, incluso en una comedia absurda, existen ciertos momentos que la historia intenta presentar como relevantes. Momentos donde los personajes descubren algo, momentos donde ocurre un giro, momentos donde cambia la dirección de la trama. Aquí, esos instantes existen, técnicamente, pero la película parece tan impaciente por llegar al siguiente chiste que apenas les dedica atención. Es casi como si estuviera diciendo, sí, la historia sigue avanzando, ahora volvamos a las bromas. Y esa actitud termina afectando la forma en que percibimos todo lo que ocurre, porque nunca llegamos a sentir que haya consecuencias reales, nunca sentimos que exista una tensión auténtica, y obviamente no estamos viendo una película para asustarnos, pero incluso una buena parodia necesita ciertas reglas internas, necesita algún tipo de estructura, algo que sirva como columna vertebral. Aquí, esa estructura se siente extremadamente frágil, no se rompe por completo, pero está constantemente al borde del colapso. Y quizás sea precisamente por eso que muchas personas recuerdan escenas concretas de la película,
pero tienen dificultades para recordar la historia completa. Porque la historia nunca es realmente la prioridad. Las escenas individuales sí, los momentos aislados sí, los chistes visuales sí, pero la narrativa general parece existir únicamente para conectar un sketch con otro. Algo que también me hizo pensar bastante fue la evolución del humor dentro de Hollywood, porque cuando esta película se estrenó, todavía existía cierto espacio para este tipo de comedias extremadamente exageradas. Hoy el panorama es diferente. No digo que hayan desaparecido por completo, pero sí siento que el público se volvió mucho más selectivo. Actualmente, una referencia por sí sola ya no suele ser suficiente. Los espectadores esperan algo más. Una observación ingeniosa, una crítica, un comentario sobre el material original, algo que vaya más allá del simple reconocimiento. Y viendo Scary Movie 5 desde la actualidad, esa diferencia se nota muchísimo. Hay momentos donde parece asumir que identificar una referencia ya es el remate del chiste. Y claro, eso funciona durante unos segundos, pero después surge la pregunta inevitable: ¿y ahora qué? Porque reconocer algo puede generar una sonrisa, pero normalmente no basta para sostener una escena completa. Sin embargo, quiero destacar algo que sí encontré entretenido: la absoluta imprevisibilidad de la película. Y no me refiero a la historia, porque honestamente la historia nunca fue el foco principal. Me refiero a las decisiones creativas. Nunca sabes realmente qué dirección va a tomar una escena. A veces comienza como una parodia relativamente convencional, luego introduce un elemento extraño, después otro, y de repente termina en un lugar completamente diferente al que imaginabas. Esa capacidad para desviarse constantemente de cualquier expectativa es algo que mantiene viva la curiosidad. No siempre genera risas, pero sí mantiene la atención, y eso tiene cierto mérito, porque hay películas mediocres que olvidamos inmediatamente después de terminarlas. Scary Movie 5 no pertenece a esa categoría. Puedes criticarla, puedes cuestionarla, puedes pensar que muchas de sus decisiones no funcionan, pero difícilmente la olvidarás al día siguiente. Hay algo en su caos que deja huella. Mientras avanzaba la trama, también empecé a fijarme más en el trabajo de los actores. Y aquí quiero ser completamente honesto. No me parece que el principal problema de la película esté en las interpretaciones. De hecho, varios miembros del elenco parecen entender perfectamente el tipo de proyecto en el que están participando. El verdadero desafío era el material que tenían que interpretar. Porque cuando el guión cambia constantemente de dirección, resulta complicado construir personajes consistentes. Aún así, muchos actores hacen exactamente lo que esta clase de película necesita. Se comprometen por completo con la locura. No intentan actuar por encima del material, no intentan convertirlo en algo más serio. Simplemente aceptan las reglas absurdas del juego y siguen adelante. Y eso ayuda bastante. Porque imaginen una película como esta donde los actores parecieran avergonzarse de estar ahí. Sería un desastre aún mayor. Por suerte, en la mayoría de los casos ocurre lo contrario. Hay una sensación de entrega total, como si todos hubieran decidido abrazar el absurdo sin reservas. Y aunque eso no salva automáticamente todas las escenas, sí mejora muchas de ellas. También quiero hablar de un fenómeno muy curioso que experimenté durante el visionado. Hubo varios momentos donde me encontré riéndome no del chiste en sí, sino de la existencia misma del chiste. Sé que suena extraño, pero déjenme explicarlo. Imaginen una idea tan exageradamente absurda que la simple decisión de incluirla ya resulta cómica. No porque esté ejecutada de forma brillante, no porque tenga una construcción perfecta, sino porque alguien realmente pensó: sí, esto debe estar en la película. Scary Movie 5 está llena de momentos así, y esa clase de humor accidental termina generando una experiencia bastante particular. Es como observar una montaña rusa diseñada por alguien que claramente no entendía el concepto de moderación. Cada curva es más extrema que la anterior, cada descenso es más exagerado, cada decisión parece guiada por una única pregunta: ¿podemos hacerlo todavía más ridículo? La respuesta casi siempre es sí, y la película aprovecha cada oportunidad para demostrarlo.
Otra cosa que me pareció interesante es cómo la percepción de esta película cambia dependiendo de las expectativas con las que entres. Si esperas una gran comedia, probablemente salgas decepcionado. Si esperas una digna continuación de las mejores entregas de la franquicia, probablemente también. Pero si entras preparado para observar un experimento extraño, lleno de referencias, caos y humor completamente descontrolado, la experiencia puede resultar sorprendentemente entretenida. No porque sea excelente, no porque sea brillante, sino porque pocas películas están tan comprometidas con su propia locura. Y eso, para bien o para mal, la hace diferente. Mientras la historia continúa desarrollándose, los elementos sobrenaturales siguen aumentando. Los personajes siguen reaccionando de formas cada vez más exageradas, y las referencias continúan apareciendo a una velocidad impresionante. Pero algo empieza a quedar claro. La película ya no está intentando convencerte de nada. No intenta demostrar que es inteligente. No intenta demostrar que tiene una gran historia. No intenta demostrar que revolucionará la comedia. Simplemente quiere mantener el espectáculo en movimiento. Y aunque eso limita bastante sus posibilidades como película, también define perfectamente su identidad. Porque si tuviera que describir Scary Movie 5 con una sola palabra en este punto de la historia, probablemente elegiría una muy simple: exceso. Exceso de energía, exceso de ruido, exceso de ideas, exceso de referencias, exceso de confianza. Llegados a este punto, la película ya ha dejado muy claro que no tiene ningún interés en seguir las reglas tradicionales de una historia. Y sinceramente, creo que esa es una de las primeras cosas que cualquier espectador debe aceptar para poder disfrutar, aunque sea mínimamente, de lo que está viendo. Porque si todavía estás esperando que aparezca una trama sólida, personajes profundos o algún tipo de desarrollo emocional, probablemente ya estés mirando el reloj, preguntándote cuánto falta para que termine. Lo curioso es que, mientras veía esta parte de la película, me acordé de algo que pasa mucho con las franquicias de comedia. Existe un momento en el que los creadores dejan de preguntarse qué hace graciosa una situación y empiezan a preguntarse qué tan lejos pueden llevarla. Son dos preguntas completamente diferentes. La primera suele producir mejores resultados. La segunda suele producir momentos más memorables. Y Scary Movie 5 está obsesionada con la segunda. Constantemente parece intentar romper algún límite invisible. Cada vez que una escena alcanza un nivel razonable de absurdo, la película responde aumentando todavía más la exageración. Es como si tuviera miedo de quedarse quieta durante unos segundos. De hecho, creo que una de las razones por las que esta película genera tantas opiniones extremas es precisamente esa. No existe el punto medio. No es una película que simplemente pasa frente a ti. No es una película que olvidas mientras la estás viendo. No. Todo el tiempo está haciendo algo para llamar tu atención. A veces funciona, a veces no, pero siempre lo intenta. Y honestamente, hay algo casi admirable en esa determinación. Mientras avanzaba la historia, me encontré pensando en las diferencias entre el humor absurdo y el humor aleatorio. Mucha gente cree que son lo mismo, pero no lo son. El humor absurdo suele tener una lógica interna. Puede ser ridículo, puede ser surrealista, pero normalmente existe una idea detrás. El humor aleatorio, en cambio, simplemente lanza cosas contra la pared, esperando que alguna se quede pegada. Y una gran parte de Scary Movie 5 parece construida bajo esa filosofía. Hay momentos donde parece que el proceso creativo fue algo parecido a abrir una caja llena de ideas sueltas y meterlas todas en el guión sin preguntar demasiado. ¿Funciona? Bueno, depende del espectador. Hay personas que disfrutan muchísimo ese tipo de caos impredecible, y sinceramente puedo entenderlo, porque incluso cuando los chistes no me hacían reír, muchas veces lograban sorprenderme, y sorprender al público no es tan fácil como parece, especialmente en una época donde hemos visto prácticamente de todo. Una cosa que sí me llamó la atención es que la película parece estar constantemente buscando aprobación instantánea. No quiere que pienses demasiado. No quiere que reflexiones sobre nada. Quiere una reacción inmediata, una carcajada, una sonrisa, un gesto de incredulidad, lo que sea.
pero la quiere ahora mismo. Y esa urgencia se siente en cada escena. No existe paciencia, no existe construcción gradual. Todo ocurre de manera inmediata. Y aunque eso puede resultar agotador, también ayuda a explicar el ritmo tan frenético que tiene la película. Hubo momentos donde honestamente sentí que estaba viendo tres películas diferentes al mismo tiempo. Una intentaba ser una parodia de terror, otra intentaba ser una sátira de la cultura popular, y una tercera simplemente quería mostrar situaciones ridículas sin ninguna explicación. Las tres conviven dentro del mismo proyecto, y muchas veces chocan entre sí, pero de alguna forma siguen avanzando. Es extraño, muy extraño. Y quizá esa sea la mejor manera de describir gran parte de la experiencia. Extraña. No necesariamente buena, no necesariamente terrible, simplemente extraña. Otra cosa que empezó a hacerse cada vez más evidente durante esta parte fue la dependencia de las referencias visuales, porque muchas veces la película confía tanto en que reconozcas algo que prácticamente olvida construir el chiste alrededor de ello. Y aquí quiero aclarar algo. Las referencias pueden ser muy divertidas. Yo mismo disfruto cuando una película utiliza referencias de manera inteligente. El problema aparece cuando la referencia se convierte en el único elemento de la escena. Es como señalar una fotografía famosa y esperar que la gente se ría simplemente porque la reconoce. Puede funcionar una vez, tal vez dos, pero después necesitas algo más. Necesitas una idea, una observación, un comentario creativo. Y ahí es donde siento que la película pierde varias oportunidades, porque muchas de las películas que está parodiando tenían elementos realmente interesantes para analizar, temas, clichés y estructuras narrativas que podrían haber generado bromas muy ingeniosas. Sin embargo, la mayoría de las veces, la película prefiere ir por el camino más sencillo, el reconocimiento inmediato, la reacción rápida, la gratificación instantánea, y eso limita bastante el alcance del humor. Mientras tanto, los personajes siguen moviéndose de una situación absurda a otra, como si estuvieran atrapados en un universo donde las leyes de la lógica dejaron de existir hace mucho tiempo. Y seamos sinceros, a estas alturas ya nadie espera lógica. La película tampoco, lo sabe perfectamente. Hay una especie de acuerdo silencioso entre el espectador y la película. Ella deja de preocuparse por las explicaciones, y tú dejas de exigirlas. Es una relación curiosa, casi simbiótica, porque una vez que aceptas sus reglas, empiezas a entender mejor lo que intenta hacer. No siempre lo consigue, pero al menos entiendes la intención, y eso cambia bastante la experiencia. Algo que también me pareció interesante fue cómo la película utiliza la incomodidad como herramienta cómica. Hay escenas diseñadas específicamente para provocar esa reacción donde no sabes si reírte o apartar la mirada. Y aunque este recurso no siempre funciona, sí forma parte importante de su identidad. Muchas veces la película parece pensar que cuanto más incómoda sea una situación, más divertida resultará. El problema es que la incomodidad por sí sola no garantiza una carcajada. Necesita contexto, necesita timing, necesita ejecución. Y ahí los resultados son bastante variables. Algunas escenas consiguen encontrar el equilibrio adecuado, otras simplemente se quedan en lo extraño. Pero incluso cuando fracasan, generan conversación. Y eso es algo que no se puede negar. Porque una de las cosas más sorprendentes de Scary Movie 5 es que sigue siendo una película sobre la que la gente habla. Quizá no siempre de forma positiva, pero habla. Y eso significa que, de algún modo, logró dejar una impresión. Mientras observaba cómo la historia continuaba acumulando locuras, también empecé a pensar en el enorme desafío que representa hacer reír al público, porque la comedia es probablemente uno de los géneros más subjetivos que existen. Lo que hace reír a una persona puede dejar completamente indiferente a otra, y viceversa. Por eso siempre me parece interesante analizar películas como esta, porque incluso cuando una broma no funciona para mí, puedo imaginar perfectamente a alguien que sí la encuentra divertida, y eso no significa que uno tenga razón y el otro no. Simplemente significa que la comedia funciona de maneras muy particulares. Ahora bien, dicho eso, también creo que existe una diferencia entre una broma que no conecta contigo
y una broma que simplemente está mal construida. Y lamentablemente, la película tiene bastantes ejemplos del segundo caso. Hay escenas donde la idea inicial podría haber funcionado, incluso podría haber sido muy divertida, pero la ejecución termina diluyendo completamente el impacto. Es como escuchar una buena anécdota contada por alguien que no sabe cuándo detenerse. El remate llega, la gente se ríe, y luego sigue hablando durante 5 minutos más. La energía desaparece, el momento se pierde, y eso ocurre varias veces aquí, porque la película tiene una tendencia constante a estirar ciertos chistes más allá de lo necesario, y cuanto más los estira, menos efectivos se vuelven. Aún así, hay algo que me siguió sorprendiendo durante toda esta parte: la absoluta confianza con la que presenta cada nueva idea. Nunca duda, nunca parece preguntarse si algo funcionará o no, simplemente lo hace. Y esa falta de inseguridad termina convirtiéndose en una característica bastante peculiar. Es como ver a alguien improvisar frente a un público enorme sin importar las consecuencias. A veces consigue una reacción fantástica, a veces provoca silencio absoluto, pero jamás pierde la confianza. Y conforme la película sigue avanzando, esa confianza continúa empujándola hacia terrenos cada vez más absurdos, donde las referencias se vuelven más exageradas, las situaciones más caóticas y la sensación de estar viendo una especie de experimento descontrolado se vuelve cada vez más intensa. Hay algo que empieza a suceder cuando llevas ya bastante tiempo viendo Scary Movie 5, y es una sensación que me resulta muy difícil explicar si nunca has visto una película de este tipo. Llega un punto en el que tu cerebro deja de evaluar cada chiste individualmente y comienza a observar el conjunto como un fenómeno completo. Es casi como cuando escuchas una canción tan caótica que ya no prestas atención a cada instrumento por separado. Simplemente aceptas el ruido como parte de la experiencia. Y creo que eso es exactamente lo que ocurre aquí. Porque si uno analiza escena por escena, la película tiene muchos problemas. Algunos chistes duran demasiado, otros parecen improvisados. Algunos dependen exclusivamente de referencias culturales. Otros ni siquiera parecen tener una estructura clara. Antes de empezar, tengo que decirles algo que probablemente muchos ya están pensando. ¿Quién pidió una quinta entrega de Scary Movie? En serio, piénsenlo un segundo. Cuando uno escucha el nombre Scary Movie, automáticamente recuerda aquellas primeras películas que, aunque fueran absurdas, tenían una energía especial. Eran tontas, sí, muchas veces eran ridículas, pero tenían esa capacidad de hacerte reír con algo completamente inesperado. Ahora bien, cuando llegamos a esta quinta entrega, la sensación es muy diferente, y justamente de eso vamos a hablar hoy. Imaginen la situación. Una noche cualquiera, están buscando algo para ver. Quieren desconectar el cerebro un rato, reírse, pasar un buen momento. Entonces aparece esta película en alguna plataforma o en alguna lista de recomendaciones. Ves el título Scary Movie 5 y automáticamente piensas, bueno, quizá no sea una obra maestra, pero al menos me voy a divertir. Y ahí es donde comienza la verdadera aventura. La película arranca intentando captar tu atención desde el primer minuto, con una secuencia que deja bastante claro el tipo de humor que vamos a tener durante todo el metraje. No busca ser sutil, no busca construir una historia compleja, no intenta generar suspenso. Lo único que quiere es lanzar chistes a una velocidad increíble y esperar que alguno funcione. Y aquí quiero hacer una pausa para comentar algo que siempre me ha parecido curioso sobre las películas de parodia. Hacer una buena parodia es muchísimo más difícil de lo que parece. Mucha gente cree que basta con copiar escenas famosas y exagerarlas, pero no. Las mejores parodias entienden perfectamente el material original. Se burlan de él porque lo conocen, lo analizan, lo desmontan pieza por pieza. Películas como las primeras Scary Movie lograban eso en cierta medida. Había momentos donde sentías que los creadores entendían exactamente qué estaban parodiando. Pero aquí, en esta quinta entrega, muchas veces parece que simplemente hicieron una lista de películas populares y dijeron, metamos todo esto junto y veamos qué pasa. Y eso es precisamente lo que ocurre.
La historia gira alrededor de una pareja que termina involucrándose en una serie de eventos paranormales después de adoptar a unos niños que han vivido circunstancias bastante extrañas. Desde el principio, es evidente que la película está tomando inspiración de varias producciones de terror que fueron muy populares a finales de los años 2000 y principios de los 2010. Lo interesante es que ni siquiera intenta ocultarlo. De hecho, prácticamente toda la estructura depende de que el espectador reconozca las referencias. Si no has visto ciertas películas de terror de esa época, una gran parte de los chistes simplemente pierde sentido. Y aquí aparece uno de los principales problemas. Una buena referencia puede ser divertida, pero una referencia no es un chiste por sí sola. Imaginen que yo entro en una habitación y digo solamente, ¿recuerdan esa película famosa? Bueno, sí, la recuerdo. ¿Y qué? Tiene que haber algo más. Tiene que existir un giro, una observación graciosa o una crítica inteligente. De lo contrario, simplemente estás señalando algo que ya existe. Muchas escenas de Scary Movie 5 funcionan exactamente así. La película te muestra algo conocido y parece esperar que te rías automáticamente por reconocerlo. Pero bueno, tampoco quiero sonar como si estuviera odiando la película desde el principio, porque hay algo que siempre intento valorar en este tipo de producciones: el esfuerzo de mantener un ritmo rápido. Porque si algo tiene esta película es energía, caótica, desordenada, exagerada, pero energía al fin y al cabo. Prácticamente cada pocos segundos ocurre algo. Hay una broma visual, un comentario absurdo, una situación ridícula, un personaje haciendo alguna locura. El problema es que cuando lanzas 100 chistes por minuto, inevitablemente algunos van a fallar. Y vaya si fallan. Hay momentos donde la película parece desesperada por conseguir una reacción del público. Cualquier reacción. Es como ese amigo que cuenta 20 chistes seguidos en una reunión. Al principio te ríes, luego sonríes, después ya no sabes qué hacer, y finalmente simplemente observas en silencio esperando que termine. Mientras veía la película, hubo varias escenas donde pensé, entiendo lo que intentaban hacer, y eso, curiosamente, hizo que algunas secuencias fueran aún más incómodas. Porque cuando un chiste fracasa, pero al menos tiene una idea interesante detrás, puedes apreciarlo un poco. Pero cuando el único objetivo es mostrar algo escandaloso o extraño, esperando provocar una carcajada instantánea, la cosa se vuelve más complicada. Uno de los aspectos más llamativos de esta entrega es que intenta abarcar muchísimas referencias culturales al mismo tiempo. No se conforma con parodiar películas de terror. No. También aparecen guiños a películas de ciencia ficción, dramas, éxitos comerciales e incluso fenómenos populares de la cultura pop de aquellos años. Y aquí es donde la película se siente como una cápsula del tiempo muy particular, porque verla hoy es casi como abrir una caja llena de recuerdos de principios de la década de 2010. Algunas referencias siguen siendo reconocibles, otras se sienten increíblemente antiguas, y eso genera una experiencia bastante extraña. Hay momentos donde piensas, ah, recuerdo cuando esto estaba en todas partes, y otros donde te preguntas, ¿cómo pasó tanto tiempo tan rápido? Por cierto, quiero hablar un poco del elenco, porque una de las cosas más sorprendentes cuando uno revisa esta película es la cantidad de rostros conocidos que aparecen. Hay actores, celebridades y figuras mediáticas que hacen apariciones breves o participan en determinados segmentos. Y honestamente, en algunos casos parece que los propios actores entienden perfectamente el tipo de película en la que están participando. Eso es algo que siempre agradezco. Cuando alguien entra en una comedia absurda intentando actuar con total seriedad, muchas veces termina siendo más gracioso que cualquier chiste escrito. Hay escenas donde ciertos intérpretes parecen completamente comprometidos con la locura del guión, y esos momentos suelen funcionar mejor que muchas de las bromas planificadas. Ahora bien, hablemos de algo que me llamó mucho la atención durante todo el visionado: la falta de una identidad clara. Y sé que suena raro decir eso sobre una película de Scary Movie, pero escúchenme. Las primeras entregas tenían una personalidad muy específica. Sabías exactamente qué clase de experiencia estabas recibiendo. Aquí, en cambio,
La película parece saltar constantemente de una idea a otra. Un minuto está parodiando una película de posesiones demoníacas. Al siguiente está haciendo referencia a otra franquicia completamente diferente. Después aparece una celebridad, luego un chiste físico, después una escena surrealista, luego una referencia que no tiene nada que ver con lo anterior, y así sucesivamente. Es como navegar por internet a las 3 de la mañana cuando abres una pestaña tras otra sin recordar cómo llegaste ahí. De alguna manera sigues avanzando, pero has perdido completamente el rumbo. Y aún así, tengo que admitir algo. Hubo momentos donde me reí. No muchas veces, pero ocurrió. Y cuando sucedía, generalmente no era por las razones que los creadores probablemente esperaban. Algunas veces era por lo absurdo de una situación. Otras veces por una expresión facial inesperada. Incluso, hubo escenas donde la falta total de lógica terminaba generando un efecto cómico accidental. Es difícil de explicar. Es como cuando alguien intenta hacer algo seriamente y fracasa de una manera tan espectacular que termina siendo divertido. La película tiene bastante de eso, y quizá ahí reside parte de su extraño encanto. Porque sí, tiene muchos problemas, muchísimos, pero también posee una especie de energía caótica que hace difícil apartar la mirada por completo, no porque sea brillante, no porque sea una gran comedia, sino porque constantemente te preguntas ¿qué locura va a ocurrir después? Y créanme, algunas decisiones que toma esta película son tan extrañas que uno realmente necesita verlas para creerlas. A medida que la historia avanza, los elementos paranormales comienzan a intensificarse alrededor de la familia protagonista. Los comportamientos extraños se multiplican, las situaciones absurdas aumentan y la película entra cada vez más en territorio de caricatura absoluta. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de algo. Scary Movie 5 no parece interesada en construir una historia. La historia simplemente existe para conectar una serie de sketches. Cada escena funciona casi como un pequeño segmento independiente. A veces eso puede funcionar muy bien en una comedia, pero también significa que el ritmo puede sentirse extremadamente irregular. Hay secuencias que duran demasiado. Otras terminan antes de desarrollar una idea interesante, y algunas aparecen tan de repente que casi parecen pertenecer a otra película. Mientras la veía, tuve esa sensación constante de estar observando una colección de ocurrencias improvisadas, como si alguien hubiera reunido un montón de ideas en una pizarra y hubiera decidido incluirlas todas sin eliminar ninguna. Y quizá eso explique gran parte de la personalidad de esta entrega, porque si algo no le falta, es exceso. Exceso de referencias, exceso de personajes, exceso de situaciones absurdas, exceso de ruido, exceso de todo. Y aunque eso puede resultar agotador para algunos espectadores, también es una de las razones por las que esta película sigue siendo tan curiosa de analizar años después de su estreno. Porque pocas comedias consiguen generar una reacción tan extraña. No estás seguro de si reírte, no estás seguro de si criticarla, no estás seguro de si admirar la valentía de algunas decisiones o cuestionar seriamente quién aprobó ciertas escenas. Pero sigues mirando. Y eso, quieran o no, tiene cierto mérito. Lo más curioso es que, después de los primeros minutos, uno empieza a entender cuál es el verdadero juego que propone la película. No se trata de seguir una historia coherente ni de encariñarse con los personajes. La película prácticamente te dice desde el principio, olvídate de todo eso. Lo único importante aquí es la siguiente broma. El problema es que cuando una película apuesta todo a sus chistes, esos chistes tienen que funcionar con bastante frecuencia. Y ahí es donde Scary Movie 5 empieza a caminar sobre una cuerda floja. Mientras la veía, tuve una sensación muy extraña. Era como estar viendo una recopilación de videos de internet de principios de los años 2010. ¿Se acuerdan de esa época? Cuando los memes duraban 2 semanas y luego desaparecían para siempre. Cuando cualquier cosa viral se convertía en referencia obligatoria. Bueno, esta película captura perfectamente ese espíritu, aunque no necesariamente de una forma positiva. Muchas de las bromas están tan ligadas a su momento específico que hoy parecen reliquias arqueológicas.
Y esto no significa que una comedia no pueda envejecer. Todas envejecen, incluso las mejores. Pero existe una diferencia enorme entre una broma que refleja una época y una broma que depende completamente de ella para existir. Por ejemplo, hay películas que siguen siendo divertidas 20 o 30 años después, porque el humor nace de situaciones humanas, de personajes ridículos, de observaciones inteligentes sobre la realidad. Aquí, en cambio, gran parte del humor nace simplemente de reconocer algo que era popular en aquel momento. Y cuando la popularidad desaparece, la broma se queda sin combustible. Eso me hizo pensar en algo interesante. Las películas de terror que esta entrega intenta parodiar tenían, al menos, una identidad muy clara. Algunas eran buenas, otras discutibles, pero sabías exactamente qué querían ser. Scary Movie 5, por otro lado, parece estar buscando desesperadamente cualquier tendencia disponible para subirse a ella. Es como ese amigo que cambia completamente de personalidad dependiendo del grupo con el que está hablando. Si está con fanáticos del terror, habla de terror. Si está con fanáticos de la ciencia ficción, habla de ciencia ficción. Si está con amantes de los memes, se convierte en una máquina de referencias. Al final, terminas preguntándote quién es realmente. Y eso mismo me ocurrió con esta película. A medida que avanzaba la trama, intentaba encontrar un núcleo, algo que le diera personalidad propia, algo que me permitiera decir, esto es lo que hace única a Scary Movie 5. Pero la verdad es que cuesta encontrarlo, porque la película parece más interesada en perseguir tendencias que en crear algo memorable por sí misma. Y aún así, hay algo fascinante en observar ese desastre, porque no todos los días uno ve una película tan convencida de sus propias decisiones. Hay momentos donde la confianza con la que presenta ciertos chistes es casi admirable. Imaginen a alguien contando una broma horrible con una seguridad absoluta. Esa persona no duda ni un segundo. Está convencida de que es el ser más gracioso de la habitación. La broma fracasa. Nadie se ríe. Pero la confianza sigue intacta. Esa energía está presente durante toda la película. Y honestamente, en ciertos momentos me hizo reír más que los propios chistes. Una de las cosas que más me llamaron la atención fue cómo utiliza el terror como simple decoración. Y esto no es necesariamente una crítica. Después de todo, estamos hablando de una parodia. Pero hay una diferencia entre burlarse del terror y simplemente usar elementos de terror como fondo para hacer cualquier cosa. Las mejores parodias suelen entender qué hace funcionar al género que están imitando. Aquí, muchas veces parece que el proceso creativo fue algo así. Hay una escena famosa. Perfecto. ¿Qué hacemos con ella? No importa, pongamos algo absurdo. Y listo. Ese es el nivel de profundidad de algunas secuencias. Ahora bien, quiero ser justo porque tampoco todo es negativo. Hay algo que sí valoro de esta película. Nunca pretende ser más inteligente de lo que realmente es. Y eso, aunque parezca poca cosa, tiene cierto mérito. Hay comedias que intentan disfrazar su falta de ideas detrás de discursos pretenciosos o mensajes profundos que realmente no tienen nada que decir. Scary Movie 5 jamás cae en eso. Desde el primer minuto deja claras sus intenciones. Quiere ser absurda, quiere ser exagerada, quiere ser ridícula, y nunca intenta ocultarlo. Otra cosa que me llamó la atención fue la forma en que la película maneja el humor físico. Hay una enorme cantidad de golpes, caídas, accidentes y situaciones visuales diseñadas para provocar una reacción inmediata. Algunas funcionan, otras no tanto, pero se nota claramente que los creadores confiaban mucho más en el impacto visual que en la construcción de diálogos realmente memorables. Y eso es interesante porque las primeras películas de la saga tenían momentos donde las líneas de diálogo se quedaban grabadas en la memoria. Aquí cuesta recordar conversaciones completas. Lo que recuerdas son imágenes extrañas, situaciones absurdas, momentos tan ridículos que parecen sacados de un sueño extraño después de comer demasiado antes de dormir. Y quizá eso explique por qué la película genera opiniones tan divididas. Porque hay espectadores que buscan una historia sólida, otros buscan buenos personajes, otros buscan humor inteligente, y luego están quienes simplemente quieren apagar el cerebro durante hora y media
y ver cómo el caos se desarrolla frente a sus ojos. Para este último grupo, la película probablemente resulte mucho más entretenida. Mientras avanzaba la historia, también empecé a notar algo que suele ocurrir en muchas secuelas tardías: la sensación de agotamiento creativo. No me refiero a los actores, no me refiero al presupuesto, me refiero a la idea central. Porque cuando una franquicia llega a una quinta entrega, especialmente una basada en la parodia, aparece una pregunta inevitable: ¿cuánto material nuevo queda realmente por explotar? Las primeras películas tenían la ventaja de sorprender. El público todavía no sabía exactamente qué esperar, pero después de varias entregas, el efecto novedad desaparece. Entonces, los creadores tienen que encontrar nuevas formas de sorprender, y en ocasiones, la respuesta termina siendo simplemente aumentar el nivel de locura. Más exageración, más ruido, más referencias, más caos. Pero aumentar la cantidad no siempre mejora la calidad. Y creo que Scary Movie 5 es un ejemplo bastante claro de eso. Hay momentos donde la película parece convencida de que si una broma no funciona, la solución es añadir otras 5 inmediatamente después, como si la velocidad pudiera compensar la falta de impacto. Y honestamente, a veces funciona. No porque la broma sea buena, sino porque no te da tiempo a procesarla antes de pasar a la siguiente. Es una estrategia curiosa, casi agotadora, pero curiosa. También quiero hablar de los personajes principales porque, seamos sinceros, no son precisamente el aspecto más recordado de la película. Y eso tiene sentido. Las películas de parodia rara vez dependen completamente de sus personajes. Sin embargo, incluso dentro de ese contexto, cuesta conectar emocionalmente con alguien aquí. Los protagonistas parecen existir únicamente para trasladarnos de una referencia a otra. Son vehículos narrativos más que personas reales, y eso provoca que algunas escenas pierdan fuerza. Porque cuando algo extraño ocurre, no te importa demasiado cómo afecta a los personajes. Lo único que importa es identificar cuál es la película que están parodiando en ese momento. Es casi como participar en un juego de reconocimiento constante. Oh, ya entendí esa referencia. Oh, ahora están copiando esta otra. Oh, aquí viene otra. Y así durante gran parte del metraje. Lo más gracioso es que, mientras veía la película, me encontré reflexionando más sobre la historia de las comedias de parodia que sobre la película misma. Porque hubo una época donde este género dominaba por completo. Cada año aparecían nuevas producciones intentando imitar el éxito de las anteriores. Algunas funcionaban, muchas no, pero existía claramente una demanda. Hoy en día, ese tipo de comedia prácticamente ha desaparecido, y viendo Scary Movie 5, uno empieza a entender por qué. No porque sea la peor película del mundo, ni mucho menos, sino porque representa perfectamente los límites del modelo. Cuando todo depende de referencias culturales recientes, la fecha de caducidad llega muy rápido. Y cuando las referencias dejan de ser relevantes, queda muy poco detrás. Aún así, no puedo negar que la experiencia de verla tiene algo extrañamente entretenido. No siempre por las razones correctas, pero entretenido al fin y al cabo. Es una de esas películas donde constantemente te preguntas cuál será la próxima decisión extraña, cuál será la siguiente referencia inesperada, cuál será la próxima escena que te hará levantar una ceja y preguntarte cómo llegó al montaje final. Y esa curiosidad, por absurda que parezca, mantiene viva la atención. Porque cuando una película es completamente aburrida, el espectador se desconecta. Aquí eso rara vez ocurre. Puedes estar confundido, puedes estar frustrado, puedes estar cuestionando las decisiones creativas, pero difícilmente estás aburrido. Y conforme la historia sigue avanzando, esa sensación se vuelve cada vez más fuerte. La película continúa acumulando situaciones imposibles, referencias inesperadas y momentos que desafían cualquier lógica narrativa, como si su misión principal fuera demostrar que siempre puede volverse un poco más absurda de lo que era hace 5 minutos. Hay un momento muy específico durante la película en el que me di cuenta de que ya había dejado de intentar analizarla como una historia tradicional. Y creo que ese instante cambia completamente la experiencia de verla.
Porque cuando uno empieza Scary Movie 5, esperando una narrativa coherente, personajes memorables o una evolución lógica de los acontecimientos, la decepción llega bastante rápido. Pero cuando aceptas que estás viendo una especie de parque de atracciones del absurdo, las cosas empiezan a tener un sentido diferente. No necesariamente mejor, pero diferente. Y eso es algo que quiero dejar claro porque muchas veces, cuando hablamos de películas malas, parece que todas pertenecen a la misma categoría. No es así. Hay películas malas que son aburridas. Hay películas malas que son insoportables. Hay películas malas que parecen durar 6 horas, aunque apenas duren 90 minutos. Y luego están las películas como esta. Películas que toman tantas decisiones extrañas, tan exageradas y tan impredecibles, que terminan convirtiéndose en una experiencia curiosa por sí sola. Mientras avanzaba la trama, me encontré pensando constantemente, ¿quién aprobó esto? Y no lo digo únicamente como crítica, lo digo porque algunas escenas parecen surgir de conversaciones imposibles. Imaginen una sala de reuniones, un grupo de guionistas alrededor de una mesa. Uno de ellos propone una idea completamente absurda. Todos se quedan en silencio, y en lugar de descartarla, alguien responde, «Perfecto, hagámoslo». Esa energía atraviesa toda la película, porque aquí no existe la palabra moderación, todo está llevado al extremo. Y cuando digo todo, me refiero absolutamente a todo. Los gestos son exagerados, las reacciones son exageradas, los sonidos son exagerados, las referencias son exageradas. Incluso las situaciones que ya eran absurdas en las películas originales terminan convertidas en versiones todavía más ridículas. Y claro, eso genera una especie de efecto secundario muy interesante. Después de cierto punto, el espectador deja de sorprenderse, tu cerebro se adapta. Es como entrar en una habitación donde alguien ha puesto la música tan fuerte que al principio te molesta, pero después de 20 minutos casi te acostumbras. Con Scary Movie 5 ocurre algo parecido. La locura inicial impacta, luego se vuelve normal, y cuando eso pasa, la película necesita seguir subiendo la apuesta constantemente. Por eso muchas veces da la sensación de estar compitiendo consigo misma. Cada escena intenta ser más extravagante que la anterior. Cada chiste intenta superar al anterior. Cada referencia intenta ser más reconocible que la anterior. Y eso provoca que el ritmo se vuelva increíblemente errático. Hay secuencias que pasan tan rápido que apenas tienes tiempo de entender qué acaba de ocurrir. Y luego hay otras que se alargan más de lo necesario, intentando exprimir una idea que ya había dado todo lo que podía ofrecer. Ahora, algo que me llamó mucho la atención fue cómo la película refleja una época muy específica de Hollywood. Porque si uno observa cuidadosamente las referencias elegidas, se nota perfectamente cuáles eran las obsesiones cinematográficas del momento. Las historias de posesiones, los fenómenos paranormales, las grabaciones encontradas, los sustos repentinos, las franquicias juveniles, las celebridades omnipresentes. Todo eso aparece mezclado en una especie de licuadora cultural. Y honestamente, verla hoy genera una sensación bastante peculiar, porque algunas de esas referencias siguen siendo conocidas, pero otras parecen pertenecer a un universo completamente diferente. Es como abrir Facebook después de 10 años y encontrarte publicaciones que en su momento parecían importantísimas. Las lees hoy y piensas, ¿de verdad todos hablábamos de esto? La película tiene mucho de eso. Funciona casi como una fotografía cultural accidental, no porque quisiera ser un documento histórico, sino porque quedó atrapada en las tendencias de su tiempo. Y eso hace que verla en la actualidad resulte incluso más interesante que cuando se estrenó, porque ahora puedes observarla desde otra perspectiva. Puedes ver cuáles referencias sobrevivieron, cuáles desaparecieron, cuáles siguen siendo reconocibles. Ocurre lo contrario. Hay una sensación de entrega total, como si todos hubieran decidido abrazar el absurdo sin reservas. Y aunque eso no salva automáticamente todas las escenas, sí mejora muchas de ellas. También quiero hablar de un fenómeno muy curioso que experimenté durante el visionado. Hubo varios momentos donde me encontré riéndome no del chiste en sí, sino de la existencia misma del chiste.
Sé que suena extraño, pero déjenme explicarlo. Imaginen una idea tan exageradamente absurda que la simple decisión de incluirla ya resulta cómica. No porque esté ejecutada de forma brillante, no porque tenga una construcción perfecta, sino porque alguien realmente pensó, sí, esto debe estar en la película. Scary Movie 5 está llena de momentos así, y esa clase de humor accidental termina generando una experiencia bastante particular. Es como observar una montaña rusa diseñada por alguien que claramente no entendía el concepto de moderación. Cada curva es más extrema que la anterior. Cada descenso es más exagerado. Cada decisión parece guiada por una única pregunta. ¿Podemos hacerlo todavía más ridículo? La respuesta casi siempre es sí, y la película aprovecha cada oportunidad para demostrarlo. Otra cosa que me pareció interesante es cómo la percepción de esta película cambia dependiendo de las expectativas con las que entres. Si esperas una gran comedia, probablemente salgas decepcionado. Si esperas una digna continuación de las mejores entregas de la franquicia, probablemente también. Pero si entras preparado para observar un experimento extraño, lleno de referencias, caos y humor completamente descontrolado, la experiencia puede resultar sorprendentemente entretenida. No porque sea excelente, no porque sea brillante, sino porque pocas películas están tan comprometidas con su propia locura. Y eso, para bien o para mal, la hace diferente. Mientras la historia continúa desarrollándose, los elementos sobrenaturales siguen aumentando. Los personajes siguen reaccionando de formas cada vez más exageradas, y las referencias continúan apareciendo a una velocidad impresionante. Pero algo empieza a quedar claro. La película ya no está intentando convencerte de nada. No intenta demostrar que es inteligente. No intenta demostrar que tiene una gran historia. No intenta demostrar que revolucionará la comedia. Simplemente quiere mantener el espectáculo en movimiento. Y aunque eso limita bastante sus posibilidades como película, también define perfectamente su identidad. Porque si tuviera que describir Scary Movie 5 con una sola palabra en este punto de la historia, probablemente elegiría una muy simple: exceso. Exceso de energía, exceso de ruido, exceso de ideas, exceso de referencias, exceso de confianza. Llegados a este punto, la película ya ha dejado muy claro que no tiene ningún interés en seguir las reglas tradicionales de una historia. Y sinceramente, creo que esa es una de las primeras cosas que cualquier espectador debe aceptar para poder disfrutar, aunque sea mínimamente, de lo que está viendo. Porque si todavía estás esperando que aparezca una trama sólida, personajes profundos o algún tipo de desarrollo emocional, probablemente ya estés mirando el reloj, preguntándote cuánto falta para que termine. Lo curioso es que, mientras veía esta parte de la película, me acordé de algo que pasa mucho con las franquicias de comedia. Existe un momento en el que los creadores dejan de preguntarse qué hace graciosa una situación y empiezan a preguntarse qué tan lejos pueden llevarla. Son dos preguntas completamente diferentes. La primera suele producir mejores resultados. La segunda suele producir momentos más memorables. Y Scary Movie 5 está obsesionada con la segunda. Constantemente parece intentar romper algún límite invisible. Cada vez que una escena alcanza un nivel razonable de absurdo, la película responde aumentando todavía más la exageración. Es como si tuviera miedo de quedarse quieta durante unos segundos. De hecho, creo que una de las razones por las que esta película genera tantas opiniones extremas es precisamente esa. No existe el punto medio. No es una película que simplemente pasa frente a ti. No es una película que olvidas mientras la estás viendo. No. Todo el tiempo está haciendo algo para llamar tu atención. A veces funciona, a veces no, pero siempre lo intenta. Y honestamente, hay algo casi admirable en esa determinación. Mientras avanzaba la historia, me encontré pensando en las diferencias entre el humor absurdo y el humor aleatorio. Mucha gente cree que son lo mismo, pero no lo son. El humor absurdo suele tener una lógica interna. Puede ser ridículo, puede ser surrealista, pero normalmente existe una idea detrás. El humor aleatorio, en cambio, simplemente lanza cosas contra la pared, esperando que alguna se quede pegada. Y una gran parte de Scary Movie 5
parece construida bajo esa filosofía. Hay momentos donde parece que el proceso creativo fue algo parecido a abrir una caja llena de ideas sueltas y meterlas todas en el guión sin preguntar demasiado. ¿Funciona? Bueno, depende del espectador. Hay personas que disfrutan muchísimo ese tipo de caos impredecible, y sinceramente puedo entenderlo, porque incluso cuando los chistes no me hacían reír, muchas veces lograban sorprenderme, y sorprender al público no es tan fácil como parece, especialmente en una época donde hemos visto prácticamente de todo. Una cosa que sí me llamó la atención es que la película parece estar constantemente buscando aprobación instantánea. No quiere que pienses demasiado, no quiere que reflexiones sobre nada, quiere una reacción inmediata, una carcajada, una sonrisa, un gesto de incredulidad, lo que sea, pero la quiere ahora mismo, y esa urgencia se siente en cada escena. No existe paciencia, no existe construcción gradual, todo ocurre de manera inmediata, y aunque eso puede resultar agotador, también ayuda a explicar el ritmo tan frenético que tiene la película. Hubo momentos donde honestamente sentí que estaba viendo tres películas diferentes al mismo tiempo. Una intentaba ser una parodia de terror, otra intentaba ser una sátira de la cultura popular, y una tercera simplemente quería mostrar situaciones ridículas sin ninguna explicación. Las tres conviven dentro del mismo proyecto, y muchas veces chocan entre sí, pero de alguna forma siguen avanzando. Es extraño, muy extraño. Y quizá esa sea la mejor manera de describir gran parte de la experiencia. Extraña. No necesariamente buena, no necesariamente terrible, simplemente extraña. Otra cosa que empezó a hacerse cada vez más evidente durante esta parte fue la dependencia de las referencias visuales, porque muchas veces la película confía tanto en que reconozcas algo que prácticamente olvida construir el chiste alrededor de ello. Y aquí quiero aclarar algo. Las referencias pueden ser muy divertidas. Yo mismo disfruto cuando una película utiliza referencias de manera inteligente. El problema aparece cuando la referencia se convierte en el único elemento de la escena. Es como señalar una fotografía famosa y esperar que la gente se ría simplemente porque la reconoce. Puede funcionar una vez, tal vez dos, pero después necesitas algo más. Necesitas una idea, una observación, un comentario creativo. Y ahí es donde siento que la película pierde varias oportunidades, porque muchas de las películas que está parodiando tenían elementos realmente interesantes para analizar, temas, clichés y estructuras narrativas que podrían haber generado bromas muy ingeniosas. Sin embargo, la mayoría de las veces, la película prefiere ir por el camino más sencillo, el reconocimiento inmediato, la reacción rápida, la gratificación instantánea, y eso limita bastante el alcance del humor. Mientras tanto, los personajes siguen moviéndose de una situación absurda a otra, como si estuvieran atrapados en un universo donde las leyes de la lógica dejaron de existir hace mucho tiempo. Y seamos sinceros, a estas alturas ya nadie espera lógica. La película tampoco, lo sabe perfectamente. Hay una especie de acuerdo silencioso entre el espectador y la película. Ella deja de preocuparse por las explicaciones, y tú dejas de exigirlas. Es una relación curiosa, casi simbiótica, porque una vez que aceptas sus reglas, empiezas a entender mejor lo que intenta hacer. No siempre lo consigue, pero al menos entiendes la intención, y eso cambia bastante la experiencia. Algo que también me pareció interesante fue cómo la película utiliza la incomodidad como herramienta cómica. Hay escenas diseñadas específicamente para provocar esa reacción donde no sabes si reírte o apartar la mirada. Y aunque este recurso no siempre funciona, sí forma parte importante de su identidad. Muchas veces la película parece pensar que cuanto más incómoda sea una situación, más divertida resultará. El problema es que la incomodidad por sí sola no garantiza una carcajada. Necesita contexto, necesita timing, necesita ejecución. Y ahí los resultados son bastante variables. Algunas escenas consiguen encontrar el equilibrio adecuado, otras simplemente se quedan en lo extraño. Pero incluso cuando fracasan, generan conversación. Y eso es algo que no se puede negar. Porque una de las cosas más sorprendentes de Scary Movie 5
es que sigue siendo una película sobre la que la gente habla, quizá no siempre de forma positiva, pero habla, y eso significa que, de algún modo, logró dejar una impresión. Mientras observaba cómo la historia continuaba acumulando locuras, también empecé a pensar en el enorme desafío que representa hacer reír al público, porque la comedia es probablemente uno de los géneros más subjetivos que existen. Lo que hace reír a una persona puede dejar completamente indiferente a otra, y viceversa. Por eso siempre me parece interesante analizar películas como esta, porque incluso cuando una broma no funciona para mí, puedo imaginar perfectamente a alguien que sí la encuentra divertida, y eso no significa que uno tenga razón y el otro no. Simplemente significa que la comedia funciona de maneras muy particulares. Ahora bien, dicho eso, también creo que existe una diferencia entre una broma que no conecta contigo y una broma que simplemente está mal construida. Y lamentablemente, la película tiene bastantes ejemplos del segundo caso. Hay escenas donde la idea inicial podría haber funcionado, incluso podría haber sido muy divertida, pero la ejecución termina diluyendo completamente el impacto. Es como escuchar una buena anécdota contada por alguien que no sabe cuándo detenerse. El remate llega, la gente se ríe, y luego sigue hablando durante 5 minutos más. La energía desaparece, el momento se pierde, y eso ocurre varias veces aquí, porque la película tiene una tendencia constante a estirar ciertos chistes más allá de lo necesario, y cuanto más los estira, menos efectivos se vuelven. Aún así, hay algo que me siguió sorprendiendo durante toda esta parte: la absoluta confianza con la que presenta cada nueva idea. Nunca duda, nunca parece preguntarse si algo funcionará o no, simplemente lo hace. Y esa falta de inseguridad termina convirtiéndose en una característica bastante peculiar. Es como ver a alguien improvisar frente a un público enorme sin importar las consecuencias. A veces consigue una reacción fantástica, a veces provoca silencio absoluto, pero jamás pierde la confianza. Y conforme la película sigue avanzando, esa confianza continúa empujándola hacia terrenos cada vez más absurdos, donde las referencias se vuelven más exageradas, las situaciones más caóticas y la sensación de estar viendo una especie de experimento descontrolado se vuelve cada vez más intensa. Hay algo que empieza a suceder cuando llevas ya bastante tiempo viendo Scary Movie 5, y es una sensación que me resulta muy difícil explicar si nunca has visto una película de este tipo. Llega un punto en el que tu cerebro deja de evaluar cada chiste individualmente y comienza a observar el conjunto como un fenómeno completo. Es casi como cuando escuchas una canción tan caótica que ya no prestas atención a cada instrumento por separado. Simplemente aceptas el ruido como parte de la experiencia. Y creo que eso es exactamente lo que ocurre aquí. Porque si uno analiza escena por escena, la película tiene muchos problemas. Algunos chistes duran demasiado, otros parecen improvisados. Algunos dependen exclusivamente de referencias culturales. Otros ni siquiera parecen tener una estructura clara. Exactamente, a veces funciona. No porque la broma sea buena, sino porque no te da tiempo a procesarla antes de pasar a la siguiente. Es una estrategia curiosa, casi agotadora, pero curiosa. También quiero hablar de los personajes principales porque, seamos sinceros, no son precisamente el aspecto más recordado de la película. Y eso tiene sentido. Las películas de parodia rara vez dependen completamente de sus personajes. Sin embargo, incluso dentro de ese contexto, cuesta conectar emocionalmente con alguien aquí. Los protagonistas parecen existir únicamente para trasladarnos de una referencia a otra. Son vehículos narrativos más que personas reales, y eso provoca que algunas escenas pierdan fuerza. Porque cuando algo extraño ocurre, no te importa demasiado cómo afecta a los personajes. Lo único que importa es identificar cuál es la película que están parodiando en ese momento. Es casi como participar en un juego de reconocimiento constante. Oh, ya entendí esa referencia. Oh, ahora están copiando esta otra. Oh, aquí viene otra. Y así durante gran parte del metraje. Lo más gracioso es que, mientras veía la película, me encontré reflexionando más sobre la historia de las comedias de parodia que sobre la película misma.
porque hubo una época donde este género dominaba por completo. Cada año aparecían nuevas producciones intentando imitar el éxito de las anteriores. Algunas funcionaban, muchas no, pero existía claramente una demanda. Hoy en día, ese tipo de comedia prácticamente ha desaparecido, y viendo Scary Movie 5, uno empieza a entender por qué. No porque sea la peor película del mundo, ni mucho menos, sino porque representa perfectamente los límites del modelo. Cuando todo depende de referencias culturales recientes, la fecha de caducidad llega muy rápido. Y cuando las referencias dejan de ser relevantes, queda muy poco detrás. Aún así, no puedo negar que la experiencia de verla tiene algo extrañamente entretenido. No siempre por las razones correctas, pero entretenido al fin y al cabo. Es una de esas películas donde constantemente te preguntas ¿cuál será la próxima decisión extraña? ¿Cuál será la siguiente referencia inesperada? ¿Cuál será la próxima escena que te hará levantar una ceja y preguntarte cómo llegó al montaje final? Y esa curiosidad, por absurda que parezca, mantiene viva la atención. Porque cuando una película es completamente aburrida, el espectador se desconecta. Aquí eso rara vez ocurre. Puedes estar confundido, puedes estar frustrado, puedes estar cuestionando las decisiones creativas, pero difícilmente estás aburrido. Y conforme la historia sigue avanzando, esa sensación se vuelve cada vez más fuerte. La película continúa acumulando situaciones imposibles, referencias inesperadas y momentos que desafían cualquier lógica narrativa, como si su misión principal fuera demostrar que siempre puede volverse un poco más absurda de lo que era hace 5 minutos. Hay un momento muy específico durante la película en el que me di cuenta de que ya había dejado de intentar analizarla como una historia tradicional. Y creo que ese instante cambia completamente la experiencia de verla. Porque cuando uno empieza Scary Movie 5, esperando una narrativa coherente, personajes memorables o una evolución lógica de los acontecimientos, la decepción llega bastante rápido. Pero cuando aceptas que estás viendo una especie de parque de atracciones del absurdo, las cosas empiezan a tener un sentido diferente. No necesariamente mejor, pero diferente. Y eso es algo que quiero dejar claro porque muchas veces, cuando hablamos de películas malas, parece que todas pertenecen a la misma categoría. No es así. Hay películas malas que son aburridas. Hay películas malas que son insoportables. Hay películas malas que parecen durar 6 horas, aunque apenas duren 90 minutos. Y luego están las películas como esta. Películas que toman tantas decisiones extrañas, tan exageradas y tan impredecibles, que terminan convirtiéndose en una experiencia curiosa por sí sola. Mientras avanzaba la trama, me encontré pensando constantemente, ¿quién aprobó esto? Y no lo digo únicamente como crítica. Lo digo porque algunas escenas parecen surgir de conversaciones imposibles. Imaginen una sala de reuniones, un grupo de guionistas alrededor de una mesa. Uno de ellos propone una idea completamente absurda. Todos se quedan en silencio. Y en lugar de descartarla, alguien responde, «Perfecto, hagámoslo». Esa energía atraviesa toda la película, porque aquí no existe la palabra moderación, todo está llevado al extremo. Y cuando digo todo, me refiero absolutamente a todo. Los gestos son exagerados, las reacciones son exageradas, los sonidos son exagerados, las referencias son exageradas. Incluso las situaciones que ya eran absurdas en las películas originales terminan convertidas en versiones todavía más ridículas. Y claro, eso genera una especie de efecto secundario muy interesante. Después de cierto punto, el espectador deja de sorprenderse, tu cerebro se adapta. Es como entrar en una habitación donde alguien ha puesto la música tan fuerte que al principio te molesta, pero después de 20 minutos casi te acostumbras. Con Scary Movie 5 ocurre algo parecido. La locura inicial impacta, luego se vuelve normal, y cuando eso pasa, la película necesita seguir subiendo la apuesta constantemente. Por eso muchas veces da la sensación de estar compitiendo consigo misma. Cada escena intenta ser más extravagante que la anterior. Cada chiste intenta superar al anterior. Cada referencia intenta ser más reconocible que la anterior. Y eso provoca que el ritmo se vuelva increíblemente errático. Hay secuencias que pasan tan rápido
que apenas tienes tiempo de entender qué acaba de ocurrir. Y luego hay otras que se alargan más de lo necesario, intentando exprimir una idea que ya había dado todo lo que podía ofrecer. Ahora, algo que me llamó mucho la atención fue cómo la película refleja una época muy específica de Hollywood. Porque si uno observa cuidadosamente las referencias elegidas, se nota perfectamente cuáles eran las obsesiones cinematográficas del momento. Las historias de posesiones, los fenómenos paranormales, las grabaciones encontradas, los sustos repentinos, las franquicias juveniles, las celebridades omnipresentes. Todo eso aparece mezclado en una especie de licuadora cultural. Y honestamente, verla hoy genera una sensación bastante peculiar, porque algunas de esas referencias siguen siendo conocidas, pero otras parecen pertenecer a un universo completamente diferente. Es como abrir Facebook después de 10 años y encontrarte publicaciones que en su momento parecían importantísimas. Las lees hoy y piensas, ¿de verdad todos hablábamos de esto? La película tiene mucho de eso. Funciona casi como una fotografía cultural accidental, no porque quisiera ser un documento histórico, sino porque quedó atrapada en las tendencias de su tiempo. Y eso hace que verla en la actualidad resulte incluso más interesante que cuando se estrenó, porque ahora puedes observarla desde otra perspectiva. Puedes ver cuáles referencias sobrevivieron, cuáles desaparecieron, cuáles siguen siendo reconocibles.